pediatría, oncología, dermatología, obstetricia, odontología, laboratorio clínico, otorrinolaringología, medicina familiar. Los especialistas quichuas. Las comunidades rurales en la provincia de Imbabura están conformadas especialmente por población quichua. Aquí la atención médica de especialidades es escasa o no existe. De ahí que la presencia de los especialistas quichuas en las comunidades es un gran acontecimiento. Soy del pueblo Natabuela, mi comunidad es San Vicente y de profesión soy enfermera. Cuando uno vive en las comunidades conoce las realidades de los compañeros y compañeras que por muchos factores, entre esos la parte social, económica, cultural, el acceso geográfico, entre otros, es y ha sido imposible de que de pronto aquellas personas puedan ser atendidas por profesionales especialistas. Fue ese el objetivo por el cual decidimos de pronto asistir a nuestra comunidad, que es de San Vicente. Esta propuesta fue socializada al interior de nuestra comunidad a través de una asamblea comunitaria en la cual dimos a conocer de la participación y la presencia de nuestros profesionales quichuas especialistas, y a eso también se socializó y se coordinó con el Cabildo de la comunidad de Pucahuayco, y por supuesto dentro de la comunidad de Pucahuayco tenemos la Fundación Pueblo Indio, donde se encuentra Monseñor Leonidas Proaño, al cual pues invitamos y coordinamos con las compañeras que son representantes de esta fundación. Las personas llegaron muy temprano buscando atención. Los problemas urinarios son muy frecuentes en hombres maduros y es muy importante buscar ayuda en cuanto las molestias aparecen. Estoy con el problema de la orina, entonces yo en las noches en especial, o sea, como que me detengo y me detiene la orina un poquito, o sea, así como que me arde. Entonces, en esta ocasión usted dice que tiene problema urinario, ¿no? Sí. Ajá. Cuénteme un poco, ¿cómo orina usted? Si te hace alguna fuerza para poder orinar. Yo, o sea, en el día no, en la noche, o sea, no sale continuo la orina, se detiene la orina. Se detiene, sí, ¿ya? La orina se detiene. Entonces tiene que hacer un poco de fuerza para poder orinar completamente. Sí, eso. ¿Qué tiempo viene presentando este problema? Hace unos 6 meses. 6 meses. Sí, ¿Ya? 6 meses. ¿Usted alguna vez ha orinado con sangre? No. Nunca ha orinado con sangre. ¿Alguna vez se le ha tapado completamente la orina? No. ¿Ya? Vamos acá a la camilla para poder examinarle un momentito, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Toda madre que se preocupa por sus hijos detecta inmediatamente problemas en el aprendizaje de sus pequeños. Por eso, esta madre llega con el especialista para pedir ayuda. Mi hijo, el problema de él tiene desde que nació. Estamos en la terapia del lenguaje hasta hoy, que ahí estamos quedados porque mi hijo no adelanta. Le tiene bastante dificultad con la letra R, la letra S, la L. Y estamos quedados ahí. Y estoy preocupada porque mi hijo ya fue a la escuela y no aprende. Es demasiado hiperactivo, no capta las cosas. Entonces en la escuela también le van a dar un trato especial. Estoy igual viendo ese trato. Un problema desde muy pequeñito, no se sentó a la edad adecuada. ¿A qué edad sostuvo el cuello? Al año sostuvo el cuellito. No, era así, solamente así estaba y no se sentaba, era siempre ¿A qué edad se sentó solito? Al año 2 meses, después de las terapias que recibió. ¿En el centro educativo qué es lo que le han dicho? No capta las cosas, es demasiado hiperactivo, o sea, siempre está despistado y no atiende. Y en el momento en que no atiende, él no aprende nada. Siempre me están llamando la atención por eso. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se reconoce por 3 síntomas principales: falta de atención, hiperactividad y conducta impulsiva. Los síntomas pueden presentarse con intensidad variable. Los niños y niñas normalmente pueden ser muy activos, pueden prestar poca atención y escuchar poco, pero es importante diferenciar un comportamiento normal de uno que no lo es. Por lo mismo es vital buscar ayuda. El equipo de los especialistas quichuas no cuenta con la especialidad que necesita este pequeño paciente, por lo que tendrá que asistir a otro centro médico que el doctor Terán remitirá.
Él ya le revisó a mi hijo y ya me dio un diagnóstico y me dijo que le va a hacer el seguimiento a mi hijo. Entonces ya me dio turno para el día martes al dispensario donde él trabaja y me va a seguir ayudando y yo voy a seguir yendo y continuando para adelantar a mi hijo, ¿no? Porque sí estoy bien preocupada por lo de la escuela, que mi hijo no capta. Hay malestares que son muy típicos de malos hábitos alimenticios, muy frecuentes en los jóvenes. Veamos por qué este joven visita al especialista. Estoy con un dolor de estómago. Fui hace unos 3 meses al doctor y me recetó unas pastillas y ya se me terminaron las tabletas, pero el dolor persigue. Estaba estudiando en la Amazonía y entonces por el estudio no había quien me alimente, o sea, quien prepare los alimentos. Entonces creo que eso fue lo que me empeoró un poco. Y bueno, dime, ¿cuál es tu motivo de consulta? Tengo un malestar estomacal. Todos los días al amanecer me arde el estómago y me quema. Me duele y después me empieza a quemar. ¿Hace qué tiempo vienes con ese dolor? Ya debe ser un medio año. Medio año, ya. ¿Algún hábito tóxico que tengas? ¿Fumas, tomas? Consumidor de cannabis, pero no lo hago todos los días. Ya. ¿Y tu hábito alimenticio cómo es? Hay días que comía, otros que no comía, pero era por el estudio. Hay veces que como mandarina, plátanos o ensaladas con limón y entonces ahí sí como que vomito, como que quiero vomitar. Te exacerba más, o sea, aparecen otros síntomas. Ya. Ese dolor que sientes o esa quemazón, ¿se va hacia otro lado tal vez? A veces sube para acá arriba, pero en raras ocasiones. Como que me quema aquí y después me quema hasta acá arriba. Luego volveremos con este caso. También. Entonces, si encuentran algo que no es lo normal, tienen que acudir urgente a los médicos para que nosotros... Las visitas médicas que realizan los especialistas quichuas se complementan con charlas informativas y educativas para alertar a los pacientes sobre afectaciones a la salud y cómo prevenirlas. Examinamos, refiere que tiene molestias urinarias. Molestia urinaria baja, de acuerdo a su edad es algo muy frecuente. A partir de alrededor de los 50 años empieza estos síntomas que es propio del hombre por un problema prostático, más que todo de crecimiento. Relativamente son síntomas bastante leves, o sea, de acuerdo a la enfermedad, porque de acuerdo a la edad, de acuerdo al tamaño del crecimiento y de acuerdo a la obstrucción puede presentar más síntomas. En este caso el señor todavía está con síntomas leves que realmente necesita más que todo estudios y posteriormente si dentro de los estudios sale algún tipo de obstrucción comprobada y hay que ponerle tratamiento. Siguiendo las indicaciones del Dr. Otavalo, el paciente Luis deberá hacer varios estudios: estudio de PSA total, ecografía vesicoprostático y perfil renal, y luego regresar sin falta con el urólogo. Otras cosas que se le indica a don Luis es una dieta balanceada, lleve una dieta baja en sal, baja en azúcares, baja en grasa, y que dentro de su alimentación prime lo que son los vegetales, las hortalizas y las frutas. Bueno, hay ciertos ciertos productos naturales que pueden ayudar un poco a contrarrestar los síntomas tempranamente, pero no evita el crecimiento, pero puede ayudar a mantener estable a don Luis. Entonces se le recomendó desde el punto de vista científico. Lo que tenemos nosotros a la mano son las semillas de zapallo, que tienen ya un estudio realizado que puede ayudar. Entonces se le recomienda a don Luis que empiece a comer, se recomienda aproximadamente 20 semillitas todos los días. Entonces eso le va a ayudar. Volviendo con el doctor Lema, luego del examen físico recomendó a su paciente una biopsia. Para ver si hacemos alguna otra interconsulta, como te decía, con gastroenterología, pero por... Los malestares del tubo digestivo son muy frecuentes y por ser muy comunes la gente no les pone atención. Sin embargo, hay más de media docena de enfermedades más frecuentes como son reflujo esofágico, dispepsia, esofagitis, gastritis. Dadas las explicaciones necesarias, ahora el paciente recibirá
las recomendaciones. Vamos a empezar a cambiar, o sea, a tratar de normalizar esos hábitos alimenticios que tú dices, sea más que todo fibra, verduras, vegetales, eso, evitar los alimentos ácidos y por el momento eso, y luego habría que hacer seguimiento para ir viendo qué es lo que podemos encontrar por el momento, ¿sí? Los adultos mayores en las comunidades son la población que más necesita atención de uno o varios especialistas. Este es el caso de la señora Juana. Su hija le acompaña. Me preocupa que ella está con todo el dolor del cuerpo, o sea que le pica, o sea la llaga, le pica y le duele. ¿Su mamita tiene alguna enfermedad por la que consuma medicamento, está tomando medicamento? No. Vamos a realizar una anamnesis, ¿no? Vamos a revisar todo lo que es de su mamita y para la cual me permito explicar debido a que no escucha bien la audición de su mamá, entonces vamos a tratar de explicarle, vamos a tratar de comunicar. Nos da permiso, nos da autorización para revisarle esa herida que tiene en su pierna, ¿sí? Ok. Tenemos que realizar una interconsulta, solicitar una ayuda de un profesional médico en este tipo de lesiones. Me gustaría solicitar una interconsulta con dermatología, por favor. ¿Cuánto tiempo lleva ya con esta lesión? 1 año de evolución. Bueno, realmente impresiona una lesión un poquito maligna, ¿no? Entonces sí sería bueno hacerle un estudio, importantísimo, una biopsia. Hay que tomarle un pedacito de piel y mandarle a hacer un estudio histopatológico. Y posteriormente hay que hacerle valorar con el oncólogo, que es el especialista para el cáncer también, ¿no? Ya. Buenas tardes. Manaya, Alija. Alija. Yo más sigo en Capanchi. Yo chugrishka cuenta tal lunar con la viñasca. Changa gopicheta recushpa. Ahí do nispa ma rojo parcani. Are. Y moramanta sina kanya. Watani pan. Ya. Rico país. Nana chipei makan, ina pska. Nana chincho. Yang kata parishka guja me kajo paska. Kaita ka shu asha aicha chayna wagleriska aicha ta yukchispa me su biopsia che histopatología ta raspa y chaywan niña ya charinga realmente pues según kasna rico pilla ka su kai aicha cara manda cáncer cuenta nali ungui mikan chayta ka pero biopsia on rico nara kanchi chayta ricuspa hipa manga aligo tapacha operana aligo ta yukchina kan chayta ka chayta go su cirujano plástico o cirujano oncólogo golpita kaita anjo chispa hipa miña alto kuspaña kanga kaika. Ajá. Pero nalija ta ongui cuenta miña ricorin chica biopsia ta rana esta o sí ya también que chispa ne kikin chaita raspa ña hipa magaña alto kuspakacho ali gutaña golpeo pero máquina con guiar are ya rikusun llama ya pues. Su madre tiene una lesión de piel, tiene alta sospecha de que sea maligno. Entonces, el tratamiento es radicalizar, ¿no?, esa lesión. Justamente tenemos que, después de hacer una biopsia de la lesión y teniendo el diagnóstico definitivo, tenemos que hacer una buena cirugía. La doctora Bonilla encargará la biopsia y luego presentará los resultados al oncólogo. Posteriormente se planificará la cirugía para extirpar la sección afectada. Al final igual el anatomopatólogo tiene que examinar esa lesión tumoral y al final con ese informe nuevamente tienen que volver a la consulta conmigo. Y todo el seguimiento y control por esa lesión tiene que ser ya de por vida, ¿no?
Al final de la jornada, 100 casos han sido atendidos por 12 profesionales de la salud que trabajaron el día con un sólido compromiso de retribución a la comunidad. Ante todo, yo agradezco la gentileza y la voluntad de todos los doctores que nos acompañaron esta tarde, todo este día más claro, al ver que en los centros de salud, en todos los dispensarios médicos públicos del país es un poco muy difícil tener acceso mediático a la salud, ¿no? Los especialistas quichuas, con el apoyo cultural de